En distintas ocasiones hemos hablado en este mismo canal sobre los diferentes objetos que hay dentro de The Binding of Isaac. Ya sean análisis por ejemplo a los diferentes objetos por salas, por calidad o inclusive si son pasivos o activos, entre muchas otras características. Sin embargo, aún nos hace falta analizar un conjunto de estos objetos bastante menos hablado en lo general que resulta ser una parte medular de nuestra aventura en muchas de las ocasiones, ya que uno de los tipos más curiosos de objetos que hay son el tema de los familiares. Los familiares son, en pocas palabras, pequeños aliados que siguen al jugador y en muchas de las ocasiones actúan de manera ofensiva contra los enemigos. Es importante describirlo ya que, en este caso, los vamos a separar de todos los objetos de tipo orbital, los cuales tendrán en un futuro su propio video aparte, ya que hay cositas bastante curiosas de ese lado de los orbitales. Pero bueno, en el video de hoy haremos pues un recorrido por los 10 mejores objetos familiares que hay en todo The Binding of Isaac. Así que no daré más introducción. Yo soy Chano y esto es Mocap Pixel. Empezamos este top con un familiar demoníaco bastante interesante y que, en algunas ocasiones, puede ser también muy destructivo. Siendo desbloqueado una vez derrotas a The Beast con el personaje de Azazel, Lil Abaddon es sin lugar a dudas uno de los mejores familiares que hay en todo el juego. Su efecto es simple de comprender, ya que cargará un pequeño ataque que, al ser liberado, hará un efecto similar al Maw of the Void. En este caso, siendo una versión disminuida del mismo, con un aro negro que rodea al familiar y hace 3.5 de daño por tick. Siendo bastante bueno en general porque en muchas de las ocasiones hará más de un tick de daño a los enemigos, ayudando bastante a bajarles la vida de forma muy rápida. Puesto número 10 para Lil Abaddon. Y subiendo al puesto número 9, tenemos un familiar que en realidad ya lleva algo de tiempo dentro del juego, siendo uno de estos familiares que no deben de ser desbloqueados para aparecer. Dry Baby o el bebé seco es el familiar del puesto 9. Su efecto es bastante curioso cuanto menos, empezando porque este familiar te va a proteger de cualquier lágrima que quisiera impactarte mientras Dry Baby esté en su camino, evitando el daño de esa lágrima. Lo cual puede parecer no tan bueno en un inicio porque aquello por sí solo en realidad no lo es. Pero su segundo efecto cambia toda la cosa. Y es que el Dry Baby tendrá como efecto secundario el poder hacer de forma aleatoria el mismo efecto que el libro Necronomicon en alguna de estas veces que proteja de alguna lágrima. Lo cual es el 10% de las veces que proteja de una lágrima enemiga, cosa bastante buena aún con su baja probabilidad. Y bueno, para quien no lo sepa, el efecto del Necronomicon que copia es el de hacer 40 puntos de daño a toda la habitación. Puesto número 9 para el Dry Baby. Seguimos con el puesto número 8 dentro del top para un objeto familiar muy similar al que vimos en el puesto número 10. Siendo un familiar que no debe de ser desbloqueado para poder aparecer en tus partidas, Lil Brimstone es un familiar simple y sencillamente destructivo. Su efecto es bastante obvio pero muy bueno en general. Al igual que Brimstone, hará aparecer una barra de carga que, al llenarla y después soltar, disparará un rayo de color rojo que llegará hasta el borde de la habitación, superando cualquier obstáculo del camino, haciendo 3.5 de daño por tick con un máximo de hasta 9 ticks por segundo si logra impactar al 100%, siendo un familiar sencillo, poderoso y muy querido por toda la comunidad.
Puesto número 8 para Lil Brimstone. Y siguiendo con el puesto número 7 dentro del top, nos encontramos con un familiar bastante curioso que tiene en este caso un modo de ataque bastante diferente al de los puestos pasados. Siendo un familiar bastante longevo dentro de Isaac, Daddy's Long Leg o Papá Patas Largas en español, es a grandes rasgos un familiar que puede hacer una cantidad brutal de daño en tus partidas. Y es que su efecto es bastante sencillo pero muy útil en general. Apareciendo visualmente como una sombra que sigue a Isaac, Daddy's Long Leg tiene como efecto principal el caer de vez en cuando sobre alguno de los enemigos que haya en la habitación, garantizando con todo esto un ataque que hace de base 20 puntos de daño más otros 20 que se regalan por el segundo tick de daño que prácticamente siempre logra dar. Lo cual se traduce en otras palabras que este familiar va a terminar matando a varios enemigos de la habitación o en caso de jefes va a bajarles gran parte de su vida como si nada. Puesto número 7 para Daddy's Long Leg. Y subimos hasta el puesto número 6 dentro de este top, siendo el objeto de este puesto uno bastante interesante por lo versátil que puede llegar a ser dependiendo más que nada de cómo vaya tu partida. Siendo desbloqueado tras derrotar a Hush con el personaje de triple signo de interrogación, Fate's Reward o Premio del Destino, como es su traducción al español, es quien se llega a posicionar hasta este puesto. Fate's Reward es un familiar cuanto menos curioso. Muy similar por ejemplo al otro familiar de nombre Incubus, lo que hará Fate's Reward es ser un familiar que sigue a Isaac disparando un poco más lento que él, pero en este caso imitando tanto el daño de Isaac como alguno de sus efectos de lágrimas. Y bueno, la verdad es que en este caso el Fate's Reward actúa de manera un tanto curiosa, ya que no está demasiado claro cuáles son los efectos de lágrimas que sí copia y cuáles no. Tienes que ir probando para ver qué tan útil te puede resultar en una partida. No hay mucho más que comentar. Puesto número 6 para el Fate's Reward. Y siguiendo con el puesto número 5 y quedándose en la mitad del top, tenemos sin lugar a dudas a uno de los familiares bebé más icónicos de todo el juego y que yo creo que hemos agarrado cientos de veces en nuestras partidas. Siendo un familiar que no debe de ser desbloqueado para poder aparecer, el Multidimensional Baby es en líneas generales un muy buen familiar, teniendo un efecto bastante curioso y útil si es que sabes cómo usarlo, ya que el bebé multidimensional seguirá tu movimiento con un poco de retraso esperando al que alguna de tus lágrimas logre impactar con él, ya que al hacerlo, la lágrima que lo atraviese se duplicará similar al efecto de 20-20, pero con unas pequeñas modificaciones a las nuevas lágrimas. Y es que no solo van a duplicarse, la velocidad de dichas lágrimas también aumentará en un multiplicador de 1.33 al mismo tiempo que tendrán más altura, lo cual no estoy seguro de que ayude demasiado en realidad, siendo prácticamente un duplicador de lágrimas si es que sabes cómo usarlo. Puesto número 5 para el Multidimensional Baby. Y el puesto número 4, quedándose fuera del podio por muy poco, van para un familiar que estoy seguro les gusta a muchas personas. Siendo desbloqueado tras derrotar a The Lamb con el personaje de Lilith, Succubus o Sucubo en español es un familiar que sin duda logra posicionarse como uno de los mejores. Y es que su efecto es sencillo pero bastante útil, ya que Succubus rebotará por toda la habitación rodeado de una aura negra que, de primeras, hará daño a todos los enemigos que se encuentren dentro, siendo este daño de un 30% por cada tick que logre impactar.
Y sin embargo, su efecto de verdad bastante bueno viene justamente cuando el personaje del jugador entre en este aura negra, ya que, en este caso, el daño de Isaac tendrá un aumento de un multiplicador de 1.5, o sea, 50% más del daño actual que tenga Isaac, pudiendo ser mucho mejor mientras más de estos familiares tengas, ya que el multiplicador sí que se va acumulando con más auras de Succubus que tengas. No hay mucho más que decir, un familiar muy roto y bastante divertido. Puesto número 4 para Succubus. Hemos llegado al podio. ¿Cuáles serán los 3 mejores familiares de todo The Binding of Isaac? Antes de continuar, recuerda suscribirte y dejar un comentario para que el algoritmo de YouTube me recomiende más. Y antes de pasar al puesto número 3, veamos estas menciones honoríficas. Empezamos el podio con el familiar que se lleva el puesto número 3 y la medalla de cobre, siendo en este caso un familiar que curiosamente no tiene forma de bebé como muchos otros, pero que sí es bastante icónico de la sala angelical. La Holy Water o agua bendita es este familiar que ha tenido sin lugar a dudas quizá el mejor rediseño en todos los familiares de The Binding of Isaac, ya que en versiones anteriores su efecto constaba simplemente de ser un familiar arrojable que haría daño por contacto a los enemigos sin más, lo cual cambiaría totalmente en la actualización de Repentance, donde se añadió a este familiar la habilidad adicional de petrificar a los enemigos que toquen el charco de creep que haya dejado en el suelo Holy Water. Y aunque en líneas generales esta adición pueda parecer no ser la gran cosa, la realidad es que la petrificación de la Holy Water es tan buena y dura tanto que yo diría personalmente que es la mejor petrificador que hay en todo The Binding of Isaac. Puesto número 3 y medalla de cobre para la Holy Water. El puesto número 2 dentro de este top van de forma más que merecida y seguramente muy obvia para muchos de ustedes, para el familiar estrella del personaje de Lilith. Incubus o Incubo como es en español, es un familiar tremendamente bueno que sirve como una especie de objeto 2020, ya que su efecto, en pocas palabras, es el de hacer que este nuevo familiar dispare de la misma manera que lo dispara Isaac, como por ejemplo el objeto del puesto pasado, Fate's Reward. Con la enorme diferencia de que este familiar sí que va a conservar el 100% de las sinergias que tengan tus lágrimas, además de escalar en la mayoría de estadísticas iguales que el jugador, teniendo únicamente como punto negativo que el daño que hace es del 75% del daño total del jugador, además de que a veces puede ser un poco difícil de controlar dependiendo de cómo tengas a tus familiares, siendo aún así un familiar tremendamente roto y bastante útil en la mayoría de ocasiones. Puesto número 2 y medalla de plata para Incubus. Finalmente llegamos al puesto número 1 dentro de este top, y tenemos en este lugar a un par de familiares bastante buenos que en general resultan ser los mejores de todo The Binding of Isaac. Y aunque la verdad es que no es sorpresa para absolutamente nadie, aquí se encuentran los tan aclamados Twisted Pair. Twisted Pair o el dúo retorcido son unos familiares que se encuentran en la sala demoníaca y se desbloquean tras derrotar a The Beast con el personaje de Tainted Lilith. Su efecto, muy similar al de Incubus, es el de hacer aparecer a dos familiares al lado del personaje del jugador, los cuales
copiarán todos sus efectos de lágrimas y estadística similar al objeto de Einer A, dando prácticamente triple disparo. Y bueno, la verdad es que Twisted Pair son unos familiares que hacen varias cosas tremendamente bien a diferencia de cualquier otro familiar. Primero que nada, se van a posicionar siempre al lado del jugador, permitiendo una maniobra bastante precisa de estos dos familiares a comparación de muchos otros familiares. Además de que, a comparación por ejemplo de Incubus, Twisted Pair sí que va a copiar la velocidad de lágrima y el rango, contando solamente con un pequeño nerfeo al daño que será del 40% para cada familiar, lo cual no es tanto si tenemos en cuenta que son dos familiares por el precio de uno. No debo decir más, el mejor familiar de todos sin duda. Puesto número 1 y medalla de oro para el Twisted Pair. Y con esto terminamos el video de hoy, pero no te vayas. Si estás viendo este video cerca del día de su estreno, estás a tiempo de entrar en la Mocha Pixel Game Jam, un concurso donde puedes crear un videojuego en un mes. En la descripción dejaré mi Discord y la página de Itch.io de la Jam, para que entres y puedas obtener más información. Igual, sígueme en mis otras redes sociales como Instagram, TikTok y X. Y sin nada más que decir, yo soy Chano y hasta otra.